doctor estaba dando una semblanza curricular de nuestro ilustre invitado el día de hoy y bueno, comentó que, déjenme ver dónde se quedó. Posteriormente obtuvo la maestría en propiedad intelectual e industrial en la Universidad Internacional de Valencia, España, institución donde profundizó su enfoque, perdón, en Derecho Digital, Innovación Tecnológica e Inteligencia Artificial. Su formación académica, que combina el rigor del sistema jurídico ecuatoriano con una perspectiva europea actualizada, lo posiciona como un referente emergente de la abogacía internacional iberoamericana, como fundador y director jurídico de Barriga y Asociados Abogados. Ha consolidado un estudio internacional con presencia en varios países, liderando casos complejos y estructurando equipos legales especializados en litigios y asesoría empresarial. La firma opera con presencia y alcance en 4 países de Iberoamérica: Ecuador, Colombia, España y Benelux. Atiende a clientes en Estados Unidos, Francia e Italia y cuenta con una red de consultores jurídicos especializados comprometidos con una visión moderna del derecho. Vamos a cederle la palabra a nuestro distinguido ponente y sin más preámbulos queremos escucharlo, maestro Barriga López. Listo, muchas gracias por la cálida bienvenida y muy agradecido con la UNAM, con la Facultad de Derecho, en estar aquí presentes. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de un tema bastante interesante. Liquidación en criptoactivos del asesoramiento preventivo a la judicialización de fraude. Y quiero empezar con una idea muy clara. No vamos a hablar tanto del tema de la teoría, porque sé que lo saben. Quiero hablar algo que es mucho más concreto, más incómodo y más cercano a la práctica jurídica diaria que cada vez están atendiendo más despachos internacionales como nosotros. ¿Cómo se asesora, cómo se prueba y cómo se litiga cuando los criptoactivos aparecen vinculados a un esquema de fraude? Porque el problema ya no es teórico, señores y señoras. Ya no estamos ante una discusión de un laboratorio en los despachos jurídicos, en las fiscalías, en los juzgados, en unidades de delitos informáticos, en organismos de control y en reclamos de consumidores. Siempre las víctimas les van a hacer este tipo de preguntas si se dedican a este maravilloso mundo de la tech. Me ofrecieron una inversión segura y lo perdí todo. Me dijeron que era un trading automatizado. Me mostraba ganancias de una plataforma. Me pidieron completar un USDT. Me hicieron transferir a una wallet. Ahora me piden pagar impuestos para liberar mis fondos y esa es una de las más comunes. Después apareció otro broker diciendo que podía recuperar mi dinero. Entonces, el abogado del siglo XXI tiene que enfrentarse a una pregunta elemental, pero difícil. ¿Esto es una inversión, un cumplimiento contractual, una estafa, una captación, un lavado de activos, una negligencia o una mezcla de todo lo anterior? Y mi tesis en esta tarde será la siguiente. El fraude con criptoactivos no se litiga entendiendo solo la teoría de blockchain. Se litiga conectando tanto lo que sucede con el engaño, la transferencia patrimonial, la trazabilidad, la evidencia digital, la responsabilidad jurídica y la estrategia procesal. Entonces, yo quiero abrir con una frase tan icónica que es de uno de los políticos más que no han sido tan sobreentendidos de la historia, y este es Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nos decía que los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Y esta frase célebre lo dice en El Príncipe. Y esto no se refiere solamente a un tema de herencias, señores. Esto, aunque es una frase incómoda, tiene una verdad muy práctica. Cuando una persona pierde su patrimonio, no solo pierde el dinero, pierde la seguridad, la confianza, la estabilidad familiar, reputación, tranquilidad emocional y muchas veces su proyecto de vida. Entonces, en los casos de fraude con criptoactivos, esto se ve con enorme claridad. La víctima no va a llegar a sus despachos diciendo simplemente, perdí una inversión.
llega avergonzada, llega confundida. Por eso es que en la práctica diaria a los abogados nos toca hacer también como psicólogos y entender, en este caso, a la víctima. Y cada vez no son pocos casos. Primero, con el tema de los fraudes, supuestamente aparece un supuesto experto en el cual que le pide dinero y ¡pum!, les vacía la wallet. Entonces, que el abogado que recibe estos casos debe entender desde el primer minuto que no solamente está tratando solamente con una controversia patrimonial, está tratando con una persona que ha sido afectada en todos los sentidos. Entonces, esto no significa que el abogado deba actuar movido por una emoción, sino al contrario, significa que debemos actuar con más rigor y con más conocimiento. Entonces, ¿cómo es el nuevo escenario del fraude? Y para entender cómo es este nuevo escenario del fraude, vamos a ver un poquitito de historia, que esto es lo que a mí me encanta. Y cómo es que nacieron el tema de las criptomonedas. Bien, creo que a ustedes ya les han de haber enseñado algo bastante interesante de la historia. El famoso colapso de 2008. El famoso colapso de 2008 fue una hecatombe en todos los sentidos. No solo estamos hablando de que millones de estadounidenses perdieron hipotecas, sino bancos tan grandes como Lehman Brothers quebraron. Quebraron y dejaron a millones de personas sin sus fondos. Entonces, hubo un japonés llamado Yamamoto que él decía, ok, miren, los bancos son una estafa, las cooperativas son una estafa. Entonces, sería algo interesante crear a través de la tecnología algo que ya no esté sustentado en el patrón oro o en el tema bursátil, sino básicamente en lo que es en la confianza. Entonces, básicamente es lo que se crea en este caso el famoso Bitcoin desde 2008, que en ese rato todo no sonaba en chino, pero ya desde 2015 es con el que comenzó con que ahora estamos hablando ya de cifras de casi de $100.000, $120.000 un Bitcoin. Es bastante interesante cómo esto está subiendo. Pero bueno. Una vez que ya se sabe esto, del origen del Bitcoin, hay algo bastante interesante. Entender el delito antes de litigarlo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo es la estructura básica en la estafa de los criptoactivos. Bien. Ahora, primero que todo, tenemos que entender el delito antes de litigarlo. Entonces, el primer pilar en este caso es algo obvio, pero no lo es. Miren, en la práctica jurídica vemos muchas denuncias mal planteadas, demandas mal dirigidas, y estrategias fallidas porque el abogado no entendió realmente cómo opera el sistema. Y aquí va algo interesante. No se puede litigar en lo que no se entiende. No se puede ser un sabelotodo. Pero si el abogado no entiende cómo se captó al cliente, qué le prometieron, cómo se transfirió, términos interesantes como lo que es un wallet, exchange, cómo captar esas pruebas y qué jurisdicciones están involucradas, porque a los que ya estudiaron el tema de derecho internacional privado sabrán lo que es el forum shopping, ¿vale? Entonces, estamos en una parte bastante interesante. Y en materia de criptofraude, empezar mal puede significar perder la oportunidad de preservar evidencia, congelar fondos, identificar a los responsables. Y es una estructura básica que se puede repetir. Por ejemplo, es bastante común. Normalmente en Ecuador el sistema bancario ofrece un rendimiento del 4%. ¿Qué pasa? La víctima escucha algo como que rentabilidad mensual del 10, 15, 20% o incluso más. Y aquí debemos ser claros. En mercados con alta volatilidad, la promesa de una renta fija y segura y alta ya es una señal de alarma. Luego, aparece un lenguaje técnico en el cual estos estafadores se hacen en este caso, como sabemos decir en Ecuador, los sabiosos. Entonces, el cliente no entiende de todo, cree que está en algo novedoso, noblería, si le llamamos así. Le hablan de DeFi, stocking, bots, minería, IA, contratos inteligentes. Y muchas veces el lenguaje no tiene una finalidad explicativa, sino psicológica. Busca generar autoridad. Y después de eso, es que, convencido la víctima, por su propia convicción, hace una transferencia voluntaria del patrimonio. Y esto es un punto jurídicamente importante porque la víctima muchas veces transfiere voluntariamente, pero esa voluntad puede estar viciada por un engaño, que muchas veces lo es. Y luego de eso viene la desaparición del dinero, las excusas o los bloques de acceso. Y entonces le dicen que debe pagar impuestos para poder abrir, en este caso, sus wallets, comisiones, seguros, costos de desbloque. Y lo último es que hacen un truco psicológico bastante interesante, la culpabilización de la víctima.
Le dicen que no siguió las instrucciones, que ingresó mal un código, que incumplió una política de la empresa, entre comillas, que retiró antes de tiempo, que el mercado cayó, que todo se perdió. Entonces, estos son patrones frecuentes que nosotros como abogados tenemos que identificar y que en la mayoría de los casos esto es un ABC en lo que está pasando. ¿Ok? Ahora, ¿qué vemos nosotros en la práctica? Primero, tenemos que separar cuatro cuestiones. Primero, ¿qué hemos visto como nosotros de abogados litigantes? Plataformas falsas de inversión y de trading. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se exhiben supuestas ganancias en un panel interno, cuando lo de verdad es todo es falso. Por eso se recomienda plataformas como Forex o Binance, que están regulados por la Comisión de la Unión Europea. Pero el problema es que de esas plataformas estafadoras, porque lo son, esas cifras no representan operaciones reales en el mercado. Estás invirtiendo literalmente en el aire. ¿Vale? Esa es la una. Las dos, los famosos esquemas Ponzi o esquemas piramidales disfrazados de cripto, DeFi o NFT. Entonces, ¿qué pasa aquí? La inversión es una excusa. Entonces, el verdadero motor económico es que el cliente atraiga a otros clientes más, generándose una pirámide. Tercero, y esto es algo novedoso, cosa que hasta daña la reputación de consorcios jurídicos. Se hacen pasar por abogados. Estas mismas empresas tienen subagencias que se hacen pasar por abogados y dicen, sí, sí, nosotros somos expertísimos en recuperar fondos. Por favor, solo nos tienes que depositar $10,000 y te recuperamos los fondos. Por sorpresa, para nadie, no se recupera. Y por último, tenemos estas estafas híbridas con supuestos bancos y pasarelas tradicionales. Entonces, muchas veces lo que es común es que se hace una transferencia bancaria bajo el sistema SWIFT. El sistema SWIFT tiene unas 72 horas en este caso que se pueda deber, por eso el tiempo es tan importante. Y en ese caso, se va al exterior y se pierde. Bien, esto es lo que normalmente ustedes van a ver en el tema de la práctica y las dudas comunes que les van a llegar a los clientes. Entonces, ¿cuáles son los actores en este esquema? Primero, tenemos a los promotores locales, que son las personas físicas, muchas veces cercanas a la víctima, que ponen la cara, organizan reuniones, dan confianza. Luego de eso presenta como un sitio web, una red de panel privado, un grupo de Telegram, que Telegram lamentablemente se da para esto. Y aparte de eso, lo que estamos viendo es que son plataformas como un vehículo digital en el cual hacen que sucedan estas estafas. Y después aparecen los supuestos intermediarios financieros, cuentas bancarias, pasarelas de pago, cooperativas, sociedades de exchange centralizados o personas que reciben fondos para convertirlos en cripto o USDT. Y finalmente, los beneficiarios finales, que son quienes consolidan y extraen el dinero. El problema es que estos suelen ser los más difíciles de identificar. Por eso, cuando el abogado, en este caso ustedes, futuros abogados, cuando se construye la teoría del caso, se debe distinguir muy bien quién captó, quién recibió, quién convirtió, quién transfirió, quién Tengo una ocultó. pregunta. Dime, por favor. ¿Desean alguna pregunta? Eh, ¿Alguien desea una pregunta, por favor? ¿No? Bueno, pues continúo. Adelante, Franklin. Ya, no te preocupes. Muchas gracias. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto puede parecer lo mismo para la víctima, pero jurídicamente no lo es y esto hay que distinguirlo. Nosotros tenemos que ser unos detectives del crimen. Entonces, ¿cuál es la complicación jurídica en este caso? ¿Vale? El caso se complica porque el dinero no sigue una ruta lineal sencilla y por eso es importante tener actores de anti-money laundering. ¿Ok? Primero se empieza en el sistema financiero clásico con la cuenta bancaria, tarjeta, depósito, pasarela de pago. Luego se salta al entorno cripto, de una compra de Bitcoin, SDT, Ethereum u otros tokens. Después se pasa a wallets, mezcladores, otras cadenas, otros exchange, billeteras, crean un círculo vicioso. Y esto plantea dificultades para nosotros. Primero es la etapa probatoria. Hay que demostrar que el dinero de la víctima salió de verdad de su patrimonio y terminó vinculado en una estructura determinada, posiblemente en crimen organizado. La segunda es jurisdiccional. ¿Dónde se investiga? ¿Dónde se demanda? Y esto les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si alguien utiliza un VPN de Ecuador y supuestamente le robó esos wallets? Pero sorpresa, ¿saben qué es lo que pasa? Suele estar en India, suele estar en Pakistán. Entonces, ¿a qué autoridad puedo yo pedir información? ¿Dónde está el exchange? ¿Dónde están los responsables? Y la tercera es la vía procesal, como no sabemos, como los futuros abogados, ¿qué vía conviene aquí?
es la mejor la vía penal, es mejor la vía civil por daños y perjuicios. Derechos del consumidor también están involucrados. La vía administrativa, en este caso en Ecuador es el SENACI, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Protección de datos o todos en paralelo. Por eso es importante el tema de la multidisciplinaridad. Y la cuarta es el tema de la práctica. Aunque tengamos una orden judicial, como ustedes saben, por conflicto de jurisdicciones un juez no puede juzgar en otro país, pero sí se puede homologar y apostillar. Entonces, hasta hacer eso es un proceso demasiado lento. Y pueda que los fondos ya no estén en una entidad capaz de congelarlos. Los wallets, lamentablemente, casi nunca o no tienen departamento legal. Los demás contracts no obedecen a providencias. Y un juez puede ordenar muchas cosas sin un entendimiento con el debido respeto, pero es imposible congelar mágicamente una clave privada que nadie controla dentro de su jurisdicción, especialmente si hablamos de plataformas que no están regularizadas. Por eso el análisis tiene que ser realista y hay que ser empáticos diciendo al cliente si se perdió o no. Entonces, señores y señoras, ¿cuáles son los 5 mandamientos que yo deduje del abogado del criptofraude? ¿Ok? Primero que todo, es no prometer una recuperación total. Señores y señoras, deben ser honestos con sus clientes. Tienen que ser honestos. No por ganar un cliente más, voy a también engañarle diciendo que vas a recuperar todo y con intereses. Si se pierde, se pierde. Y esto es fundamental. Porque el cliente que va a recuperar todo sin haber revisado la trazabilidad, la documentación, la jurisdicción y la solvencia de los posibles responsables, no es optimismo, sino es irresponsabilidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer un abogado en este caso y también una corresponsabilidad del cliente? Revisar la evidencia en las primeras 48 horas porque es muy probable que en el sistema bancario todavía no haya salido y se puede ir a la Superintendencia de Bancos, que es la entidad competente en mi país, para que eso se pueda congelar y no salga por el sistema subbancario. Entonces, en este caso, la rapidez importa y mucho. Las páginas desaparecen, los grupos se cierran, los mensajes se borran, los dominios cambian, los fondos se mueven, los promotores bloquean contratos. Si el abogado espera demasiado, pierde la evidencia clave para presentar a las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar y entender qué son los wallets, exchange y las cuentas bancarias. Miren, no basta con decir que me estafaron con criptomonedas. No puede decir eso al fiscal. Hay que identificar las direcciones, los hashes, los comprobantes, cuentas de origen, cuentas de destino, plataformas involucradas y titulares como sean posibles. Y no podemos demandar por la desesperación. Demandar o denunciar a todos sin teoría del caso solo genera ruido, genera costos grandes para el cliente y hace una pérdida de credibilidad para ustedes como despacho. Entonces, la estrategia no puede construirse desde la rabia. El cliente está rabioso, pero ustedes no lo deben estar. Tienen que actuar con frialdad, pero también ser comprensivos como humanos. Debe construirse desde la moral. Entonces, ¿qué importa aquí como quinto paso? Construir una teoría del caso antes de litigar. La teoría del caso debe responder: ¿qué pasó? ¿Quién intervino? ¿Qué norma se vulneró? ¿Qué prueba lo demuestra? ¿Qué vía corresponde? ¿Y qué resultado razonable se busca? Entonces, yo hice para ustedes, en este caso, el triángulo probatorio del criptofraude. Bien, aquí tenemos lo que es el engaño, la trazabilidad del beneficio económico y en este caso la transferencia patrimonial. Miren, para los que ya han estudiado derecho penal o ya lo están viendo, sabemos que tiene que haber dolo en el derecho penal para que se pueda juzgar a alguien, ¿no es cierto? Entonces, en el engaño tiene que probarse a las autoridades que hubo una rentabilidad garantizada al quien estafó, una inversión inexistente, una plataforma ficticia, que eso ayuda bastante, una supuesta licencia, un falso broker, una manipulación de resultados o una mentira sobre la posibilidad de retirar fondos. Segundo, transferencia patrimonial, y esto es muy importante con el tema de estafa. Tiene que haber un enriquecimiento ilícito para probar esto. Y aquí tenemos un problema importante porque como ustedes saben hay demasiados testaferros. Se puede seguir a alguien, pero solo seguiste al intermediario, no a la cabeza. ¿Vale? Y tercero, tenemos la trazabilidad del beneficio económico. Entonces, vamos a tener que identificar quién recibió, quién movió, quién convirtió, quién consolidó y quién se aprovechó de fondos. Si falta el engaño, señores, podemos estar ante una pérdida de inversión o incumplimiento. Y se archiva la cosa.
Si falta la trazabilidad patrimonial, no hay daño económico, claro. Te va a decir el fiscal eso. Y si falta trazabilidad, podemos tener una historia muy conmovedora para el fiscal, pero señores, esto no es una novela, esto es derecho procesal penal. Entonces el abogado tiene que unir los tres vértices de este triángulo. Ver en el engaño, transferencia y beneficio económico, que es el núcleo de la litis, en este caso. Bien, ahora, yo quiero también darles una pequeña reflexión a todos ustedes. No se puede litigar lo que no se entiende. Y esta es la primera conclusión que hago. Todavía me falta exponer, no hay ningún problema. No se puede litigar en lo que no se entiende y por eso, señores, es que agradezco que se hayan estos seminarios para poder hacer las capacitaciones necesarias. ¿Por qué? Primero, antes de iniciar cualquier acción, y voy a repetir esto de nuevo, el abogado tiene que hacerse tres preguntas fundamentales. No basta con decir, me ofrecieron invertir, hay que saber quién lo dijo, cuándo, por qué medio, con qué palabras, con qué documentos, con qué publicidad, con qué supuestos contratos, con qué capturas o con qué audios. Segunda, ¿cuál fue el recorrido del dinero desde la cuenta bancaria hasta el último rastro en blockchain que podemos identificar? La cronología es clave. Fecha, monto, hashes, canal, plataforma, token, red, wallet. ¿Y quiénes intervienen realmente en cada proceso? Porque una persona pudo captar, otra solo recibir dinero, otra convertirlo en USDTs, otra administrar una plataforma, otra retirar fondos y otro netamente beneficiarse. Si el abogado no distingue estos roles, puede terminar demandando al sujeto equivocado o dejando fuera al más importante. Por eso, señores y señoras, yo insisto, no se puede litigar en lo que no se entiende. Ahora, señores y señoras, quiero que vayamos al segundo pilar, el deber profesional reforzado del abogado. ¿Y aquí que me refiero que esto, una vez que se entiende cómo operan estas estafas, viene la parte incómoda. ¿Qué se espera del abogado que se atreve a llevar estos casos? Y entonces, señores y señoras, ¿qué es lo que se viene aquí? Tenemos que entender primero conceptos mínimos que deben manejar ustedes, futuros y futuras abogadas. Primero, ¿qué es un wallet custodial y no custodial? Esto les puede sonar hasta chino. Les voy a explicar rápidamente. Un wallet custodial es controlada por un tercero, como un exchange o una aplicación. Entonces, el usuario no controla directamente, digamos, su KYC, su llave. Tiene una cuenta, pero jurídicamente esto se parece más a una relación de un intermediario. Y sabemos que el tema de intermediarios solo tenemos responsabilidad hasta cierto punto. Recordemos el caso de Cambridge Analytica cuando juzgaron a Facebook por el tema de maltrato en el tema de los datos personales de los usuarios y que vendían a terceras compañías. Pero el wallet no custodial es controlada por el propio usuario mediante su llave privada o frase semilla. Entonces, si se pierde este key, esta llave, pierde el acceso. Y si alguien obtiene esa llave, puede mover los fondos. Entonces, ¿por qué importa esta diferencia, señores y señoras? Porque si los fondos están en un exchange centralizado, puede existir una entidad a la cual pedir información o eventualmente un congelamiento de fondos a través de la autoridad competente, si tenemos la suerte que esté en la jurisdicción local. Pero si están en una wallet privada, la situación es muy, muy complicada y hay que ser sinceros con el cliente. Segundo, vamos a hablar entre hot wallet y cold wallet. Perdónenme en el inglés. En un hot wallet está conectado a Internet. La más fácil, es más rápido y es más vulnerable. Cold wallet, ese es el problema, que está desconectada. Por ejemplo, en un dispositivo físico. Es más segura, pero es menos práctica. ¿Vale? Tercero, tenemos el TXID o el hash de transacción. Y esto es bastante importante porque es como si fuera la cédula de identidad del DNI, la identificación de la transacción del blockchain. Entonces, para un abogado, puede ser como el número de rastreo de una operación que permite ubicar fecha, monto, dirección de origen, dirección de destino y red utilizada. El cuarto del hash como prueba de integridad. Un hash puede servir para demostrar que un contenido no ha sido alterado y esta es una carga probatoria muy importante. Si el hash cambia, el contenido cambia, perdón la redundancia, pero en materia probatoria esto puede ayudar a preservar la evidencia digital. Siempre que se haga correctamente, el abogado que va a litigar. Y quinto es el famoso exchange, que el exchange es la plataforma donde se compra, venden o intercambia criptoactivos o se usa el dinero fiat u otras criptomonedas. Entonces, hay exchanges centralizados que es más fácil, que tienen el KYC, que como ustedes saben, KYC es el identificador de cada usuario y sus registros internos. Y hay exchanges descentralizados que operan mediante protocolos o contratos inteligentes sin una entidad central evidente.
Esta diferencia también es jurídica. Miren, pedir información a un exchange centralizado puede ser difícil, pero posible si es que la autoridad entiende mínimamente estos rasgos. Pedir información a un protocolo descentralizado puede ser muy inviable. ¿Ok? Y esta es la parte más complicada que sabemos enfrentar como despacho. Ahora, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es un exchange y cómo se piden los datos? Ah, no, esto ya hablamos. Ahora, vamos a hablar del tema del deber de información y el deber de advertencia. Ahora, en este tipo de casos del deber de la información del abogado, se transforma en algo más fuerte. El deber de advertencia. Prevenir antes que lamentar. No basta con explicar el procedimiento, eso ya lo sabemos. Hay que decir cosas al cliente que no le van a gustar, pero que sean entendibles. Por ejemplo, ¿qué sabemos decir? Para tranquilizar un poco al cliente, pero ser congruentes. Mira, no creo que podamos recuperar todo lo perdido, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible, pero el tiempo es claro. La denuncia, a los clientes sabemos decirle denuncia penal, aunque ya sabemos que es reiterativo, no es un cajero automático de devolución de fondos, es un mecanismo de persecución del delito. El hecho de que el banco haya procesado la transferencia no significa que sea responsable, porque les digo, me he topado con clientes y abogados que han demandado a los bancos cuando no tienen nada que ver. Y aunque tracemos los fondos, pueda que estén fuera del alcance práctico de nuestra jurisdicción, y ahí es importante, y sin necesidad de promocionarme, los estudios jurídicos internacionales o que tengan abogados asociados que puedan ejercer en tal jurisdicción. ¿Ya? Son frases interesantes, pero necesarias. Por eso, manejar expectativas no es solo un tema comercial, señores. Es un tema de responsabilidad profesional y que no caigan en la negligencia profesional. Entonces, si el abogado se compromete a recuperar todo sin haber revisado la trazabilidad, ni la documentación mínima, ni las partes teóricas que se tienen que enseñar, no está siendo optimista, está faltando a la honestidad profesional. Y todo eso tiene consecuencias que les puede pasar en el foro de abogados que tiene Ecuador. Entonces, vamos a algo interesante. Vamos a algo interesante. Ya. Entonces, el abogado tiene que ser un filtro frente al daño. Bien. Entonces, con el tema del daño, muchas víctimas, miren, muchas víctimas llegan al despacho en una situación de enorme vulnerabilidad, esto ya lo he repetido. Se sienten culpables, ya fueron cuestionados por su familia, tienen vergüenza, me van a perdonar la palabra, pero ¿cómo eres tan tal para invertir en estas cosas? Y todo eso daña la reputación de las criptomonedas, ya que pagaron comisiones que son falsas y confiaron en personas equivocadas. Entonces, lo último que necesitan es que un abogado que les venda humo o un abogado que les reprenda como si fuera su madre, porque ya lo hicieron, ¿ok? El abogado debe ser serio en un filtro frente al daño adicional. Entonces, esto no significa empujar pleitos evitables solo por cobrar honorarios, señores. No hay que prometerle resultados que no dependen del abogado. No hay que convertir una frustración legítima en una demanda mal planteada solo por sacar dinero. No hay que alimentar la idea que todo se soluciona con una denuncia. A veces el mejor servicio jurídico, señores y señoras, es decir que este caso tiene una viabilidad razonable por esta vía. Pero otras veces es mejor ser honestos y decir, este caso no tiene viabilidad jurídica y cualquier abogado que le prometa a otro le está engañando. ¿Mm? Esto no siempre gusta, pero es lo correcto. Y el derecho, cuando se ejerce con seriedad, no siempre consiste en decir lo que el cliente quiere oír. Consiste en decir lo que necesita saber, pero con tacto humano. ¿Ya? Entonces, señores y señoras, la responsabilidad disciplinaria y civil del propio abogado. Esto es bastante interesante. A medida que estos casos se vuelven más frecuentes y lamentablemente lo están haciendo, también va a aumentar el escrutinio sobre los abogados que los manejan. Y vamos a ver procedimientos sumarios disciplinarios contra abogados que potencian resultados imposibles. Reclamos responsabilidad civil por asesoría negligente y investigaciones más graves cuando el abogado, en lugar de defender técnicamente, haya participado en una promoción activa de esquemas fraudulentos, que a veces suele pasar. Esto no es un alarmismo, esto es algo que pasa y va a pasar más frecuente. Si exigimos responsabilidad reforzada a bancos, plataformas de exchange, promotores e intermediarios, también debemos asumir un estándar reforzado para nosotros, que somos los que estamos litigando y representando al cliente. El abogado no puede presentarse como un experto en criptoactivos, solo porque aprendió 3 términos técnicos y vio un videíto de YouTube. En estas materias, la ignorancia causa más daño que la negligencia. Y cuando la ignorancia se vende como especialidad,
se vuelve peligrosa. Bien, entonces tenemos como conclusión del segundo pilar, miren, esto es bastante interesante. Ahí estoy un poquito mal del internet. Ya. Primero, si tuviera que resumir el deber profesional, el abogado en estos casos yo lo haría en tres pilares. Humildad intelectual para reconocer lo que todavía no sabemos. Disciplina profesional para formarnos en aquello que necesitamos saber. Coraje ético para decirle al cliente la verdad, incluso cuando esa verdad no vende. Y si no estamos dispuestos a asumir ese estándar reforzado, la solución es sencilla, no lleven estos casos. No pasa nada, es mejor reconocer hasta ciertos límites que improvisar sobre el patrimonio de una persona que ya fue afectada. Y no queremos causarle más agravios a una persona así. Ahora, vamos en este caso con el tercer pilar. La práctica concreta en litigios de criptoactivos. Porque entre lo que la gente cree que se puede hacer y lo que algunos colegas prometen que van a hacer y lo que realmente se puede hacer en derecho, señores, hay un abismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta el tema del mapa jurídico del caso. Entonces, primero es la fase de captación. ¿Quién contactó a la víctima? ¿Fue un amigo, familiar, asesor, influencer, supuesto broker? El 80% de los delitos aquí y en la China siempre se dan por alguien que es muy conocido o cercano a la víctima. Segundo, la frase de la promesa, y esto es muy interesante, porque esto se puede manejar por derechos de consumidor como publicidad falsa y esto también tiene sanciones. ¿Qué se ofreció? ¿Qué rentabilidad hicieron? Yo me he topado casos que dicen 200% y aún así la gente invierte, es increíble. ¿Qué trading administrado? Recuperación de fondos, participación. ¿Qué? Y tercero, la fase de la documentación. Hubo contrato, términos y condiciones. ¿Hay algún compliance officer, un anti-money laundering? Hubo videollamadas, capturas, publicidad, comprobantes. Y la parte patrimonial, que es interesante para saber el tema del dolo de la parte penal. ¿Cómo salió el dinero? Cuenta bancaria, tarjeta, efectivo, exchange, wallet, intermediario. Y la fase de bloqueo o incumplimiento. ¿Cómo se impidió retirar? ¿Qué excusa dieron? ¿Qué pagos adicionales pidieron? ¿Qué mensaje enviaron? Y la fase de la desaparición, que es la más típica. Cerraron la plataforma, se cayó el link, bloquearon al cliente, borraron todos los grupos de Telegram, cambió el dominio, se fueron del país, lo más típico. Entonces, ese orden permite construir una narrativa probatoria. El juez, el fiscal o la autoridad administrativa que no entiende estas cuestiones, porque la palabra le suena moderno, como saben decir algunos de moda, tienen que entender un relato claro con fechas, montos, personas, documentos y consecuencias, porque la negligencia no solo va a venir de los abogados, sino también de las autoridades que no saben entender lo que está y lo que se viene. Ahora, bueno, que esté un poco más de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que siempre recomendamos cuando damos capacitaciones y todo ello? Es el aseguramiento urgente de la evidencia digital. Entonces, señores, están en contrarreloj. En las primeras 48 horas, el abogado tiene que actuar con más rapidez. Primero debe pedir al cliente con urgencia que descargue y respalde los contratos, correos, hashes, comprobantes de pagos, cualquier tipo de comunicación. Segundo, guardar las capturas de la pantalla de la plataforma, el panel interno de los términos y condiciones, estar los bloqueos de mensajes, obviamente tiene que estar desmaterializado para que esto se pueda aprobar. Hay que identificar el wallet, las redes utilizadas, las exchange involucrados y registrar la cronología completa. ¿Qué fechas, qué montos, qué medios de pago, nombres, números, correos, qué usuarios tengan en la página web y cualquier otro dato? Y aquí hay un punto práctico, señores y señoras. Las capturas deben hacerse de manera ordenada. No sirve enviar 300 imágenes sueltas sin contexto. Hay que ordenarlas por fecha, por conversación, por persona y por relevancia. Entonces, en casos más complejos, conviene levantar actas notariales, certificaciones, pericias, desmaterializaciones o mecanismos de preservación que den mayor fuerza probatoria, porque la evidencia digital es frágil. Se borra, se altera, se pierde, se descontextualiza y cuando la prueba se pierde, el caso se debilita. Creo que hay una pregunta, por favor. Maestro, disculpe la interrupción. Me pidió avisarle cuando le restarán 10 minutos. Ya, no hay problema. ¿Usted alzó la mano? Sí, para no Ya, interrumpir. no te preocupes, ya voy a ser un poquito más conciso. Bueno, entonces vamos rápidamente a hablar para qué sirve la vía penal en estos casos de aquí. La vía penal. En casi todos los países de nuestra región, cuando hablamos de fraude de criptoactivos, el primer tipo penal que se invoca suele ser la estafa.
Normalmente hay engaño, aprovechamiento del error, disposición patrimonial y perjuicio. La vía penal sirve para varias cosas. Para calificar la conducta como delito, a las personas físicas identificables, a los promotores locales y a qué bancos o plataformas fueron operadas. Pero la vía penal no siempre sirve en todos los casos, y esto hay que ser muy claros. La vía penal no es un mecanismo automático de devolución de fondos, no es una garantía del Estado que va a investigar blockchain, no es un sustituto de trazabilidad técnica. Y esto ocurre algo que suele ser frustrante, que el proceso penal termine con una sentencia condenatoria y aún así no existan bienes suficientes para resarcir el daño. Por eso el abogado debe explicar desde el inicio que la vía penal puede ser necesaria, pero no siempre es suficiente. Ahora, eh, con la vía civil y mercantil, la responsabilidad y la recuperación parcial. Normalmente lo que se saben hacer en estos casos es lo de daños, lo típico, los daños y perjuicios. Pero la vía civil sirve para una responsabilidad contractual o extracontractual. Puede servir para indemnización de daños y perjuicios, promotores que captaron fondos, para actuar contra otras empresas que participaron en la operación, para servir para recuperar por la vía penal que avanza lentamente y demandar civilmente a una plataforma fantasma en un paraíso fiscal que está en otra jurisdicción puede tener un valor narrativo o penal, pero no siempre es un valor de recuperación. Ahora, con el tema, con el tema de las medidas cautelares, qué se puede congelar y lo que ya se perdió. Entonces, en cripto es interesante porque hay una realidad incómoda, porque una vez que los fondos ya salen de la esfera de un exchange, no hay un tercero obligado a congelar nada. Yo no puedo decir a Morgan Chaseman que me haga y me congele. Ustedes saben la diligencia que se tiene que hacer y hasta contratar a un abogado norteamericano, todo esto se va. Los smart contracts, lamentablemente, no obedecen a órdenes judiciales, funcionan bajo la anonimación. Los cuales no tienen un departamento legal, deberían tenerlo. ¿Dónde sí sirven las medidas cautelares? Que saben que son como providencias preventivas en el cual se le puede pedir al juez. Sobre saldos bancarios de promotores identificados, sobre bienes registrados de intermedios responsables y sobre fondos FIAs que aún se encuentran en empresas de fachadas si se actúa a tiempo. Entonces, la pericia. Aquí la pericia es bastante importante porque permite reconstruir el fondo de los hechos, vincular una serie de transacciones, identificar puntos de contacto con exchange y demostrar al juez, porque acuerden que somos abogados, pero no ingenieros informáticos, perdón, demostrar al juez que no fue una simple pérdida de inversión, sino fue un esquema planificado. ¿Ok? Entonces, ¿contra quién tenemos que litigar realmente? Primero contra el promotor local. Este es el objetivo más fácil, porque tiene rostro a domicilio y posiblemente bienes que se le puede congelar con medidas cautelares. Pero a menudo, lamentablemente, es un eslabón pequeño en un esquema, una cadena gigante. Contra la plataforma invisible. Este es un gran problema, porque muchas veces saben estar en paraíso fiscal. ¿Cómo quieren que demande a alguien que está en Turcos y Caicos? Pero sirve para efectos penales y como parte del relato, pero como una fuente de pago que suele ser por cobrar lista. O contra intermediarios financieros. Este es muy complicado porque solo tiene sentido si hubo una verdadera omisión, una negligencia, una situación en la que se podía prever la entidad bancaria, que había señales de alerta que que hicieron de forma ignorada, incumpliendo la normativa de prevención del lavado de dinero y demandar por desesperación a un banco que solo procesó una transferencia ordenada por el cliente y sobre todo voluntaria, es una mala estrategia, señores. ¿Qué funciona y qué no? Miren, nosotros lo que hacemos básicamente es combinar una vía penal para establecer el delito y generar presión con una vía civil contra personas y entidades concretas de patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como les dije, actuar en las primeras 48 horas para congelar los fondos de los bancos o cuentas puentes antes de que el dinero se disuelva. Hay que documentar desde el inicio el engaño, la estructura del negocio y recorrido de los fondos y en lugar de ir parchando la teoría del caso sobre la marcha. Y obviamente tenemos, es que hay posible negociar acuerdos parciales cuando hay promotores que prefieren pagar algo antes de que se vayan por la parte penal. ¿Ok? Y también les quería decir, bueno, y la conclusión de esta parte es que, miren, tenemos que entender el caso que, que nadie va a asegurar una devolución de los fondos. Y esto es algo bastante interesante. Segundo, lo que necesitamos saber es que Em, ya. Lo que es bastante interesante es volver al ABC del buen litigio, y esto es lo que nosotros le llamamos. ¿Por qué es interesante esto? Porque hay que entender el caso mejor que nadie en la sala. Punto. Hay que asegurar la evidencia concreta en el momento oportuno, hay que elegir el legitimado pasivo y hay que decirle la verdad al cliente aunque sea dura. Y hay que evitar disfrazar de estrategia lo que en realidad es improvisación.
Y hay una frase que me parece central. No disfracemos de estrategia lo que en el fondo es improvisación. En el derecho nada se improvisa y nada es casualidad. Porque en materia de criptoactivos hay mucho ruido, mucho tecnicismo, mucho marketing. Pero el buen litigio sigue exigiendo lo mismo, claridad, método y prueba. Y rápidamente, antes de quedarme sin tiempo, hay algo bastante futurista y esto es lo que los abogados deberíamos ver. La computación cuántica y los criptoactivos, que va a ser la nueva modalidad de estafa más grande que vaya a ver la historia de la humanidad. Si ustedes creen que ahorita tenemos supercomputadoras, cuando estén los famosos qubits, en el cual se superponen, van a ser un rendimiento 1000 veces de los sistemas BIS que actualmente utilizamos. Entonces, todos los sistemas de banca digitales y blockchain se apoyan en una criptografía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La computación cuántica introduce algoritmos que en teoría pueden romper esta criptografía. ¿Ustedes imaginan eso a la enésima potencia en el cual se pueda hackear todo un sistema bancario de un país? ¿Mm? Y esto es bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se trata de prever? Porque el derecho también tiene que ser previsivo, pero no sobreregulatorio. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que se hace es que ¿qué riesgos hay en la computación cuántica? Básicamente, primero, el robo silencioso de fondos antiguos. Direcciones antiguas con grandes saldos, cuyos dueños han perdido llaves o han fallecido, podrían convertirse en objetivos. ¿Ok? La segunda es, va a ser muchísimo más fácil la suplantación de identidad. Entonces, si un atacante logra firmar transacciones como si fuera otra persona, se genera un choque jurídico enorme entre la presunción auténtica y la realidad que esa firma ya no sea confiable. Si con la IA ya tenemos problemas, imagínense con la computación cuántica sumada con la una superior. Terrible. Y hay otra cosa, vamos a tener más problemas probatorios que todavía ni podemos subsanar. ¿Qué ocurrirá con la evidencia digital generada hoy pero discutida dentro de 10 años si los mecanismos criptográficos usados para garantizar su integridad se vuelven mucho más vulnerables? Esto es un tema serio para la justicia y tenemos que comenzar a hablar más porque esto no es ciencia ficción. Esto llegará posiblemente en 5 o 10 años. Entonces, la prueba digital no solo debe ser válida hoy, sino en ciertos casos debe conservar un valor probatorio y a largo plazo. ¿Ok? Y ahora... bueno, entonces, ¿qué es lo que necesito que saquemos de conclusiones sobre esta ponencia? Que no se debe decir un abogado responsable sobre el tema de cripto. Un abogado responsable, primero tiene que dar una tranquilidad, pero no una tranquilidad falsa. No puede decir no pasa nada, eso nunca va a ocurrir. Una cosa es ser alarmista y otra cosa es ser negligente. La computación cuántica en este caso representa un riesgo futuro relevante para ciertos esquemas criptográficos actuales, hasta los más avanzados del mundo, por ejemplo, del Pentágono, y para los estafadores, que ellos son los que están en la punta de la tecnología. Cualquier cambio tecnológico es una herramienta arsenal. Por eso cuando dicen crimen organizado, es una palabra mucho más grande de lo que creen. Porque mientras muchos académicos se pelean por temas multidisciplinarios, yo soy abogado, yo soy científico de datos, el crimen organizado es uno solo y actúa de uno. Entonces, ¿qué tenemos de conclusiones aquí? Miren, en este caso, lamentablemente, el tema de criptografía. Los criptoactivos no eliminan el derecho, lo obligan a ser más preciso. Entonces seguimos hablando de consentimiento, engaño, patrimonio, daño, responsabilidad, prueba, jurisdicción y reparación. Lo que cambia es el soporte tecnológico. La teoría del derecho se mantiene desde el derecho romano pasando por Alfonso el Sabio. No todo caso cripto es delito, y esto es algo interesante, porque les digo algo, en el Ecuador el Código Orgánico Financiero y Monetario, artículo 94, dicen que las criptomonedas solo son activos intangibles, no están reconocidas como una parte monetaria o intercambiando, como ustedes saben, Ecuador es dolarizado. Y algo interesante, la prueba digital debe preservarse temprano, y esto lo voy a repetir una y millones de veces. Por favor, hagan tema correos, capturas, comprobantes, estados de cuenta, grupos de teléfonos, dominios, cronologías que deben organizarse desde el inicio. Otra conclusión, la trazabilidad no es una recuperación automática. Rastrear fondos ayuda, pero no siempre permite congelar o recuperar. Hay que explicar eso al cliente. El abogado tiene un deber reforzado de advertencia. Entonces, señores, no vendan humo. No podemos prometer lo que no controlamos. No podemos convertir la desesperación del cliente en un negocio profesional y responsable. Porque la mejor estrategia suele ser integral. ¿Ok? Integral comercial o multidisciplinario. Combinar la vía penal, civil, administrativa, defensor del consumidor. Suele pasar también protección de datos antes y una cooperación de despachos que se empleado de forma internacional con medidas cautelares, porque no hay una receta única y muchas veces cada caso es un mundo. Y el futuro tecnológico también es un problema jurídico, ¿ya? De lo que se viene, la computación cuántica, cómo va a pasar con la inteligencia artificial. Entonces, lo que necesitamos es que seamos abogados más preparados y no abogados más decorativos. ¿Y qué quiero cerrar con esta magnífica conferencia? Quiero dejar una idea final para todos ustedes.
Los criptoactivos no hacen desaparecer las preguntas clásicas del derecho. Al contrario, nos obligan a formularlas mejor y que el derecho avance a pasos agigantados. El abogado del futuro no será necesariamente quien sepa programar un blockchain, ya tenemos a los ingenieros. Será quien pueda traducir la complejidad tecnológica en una estructura jurídica clara, probatoria y procesalmente eficaz. Porque la tecnología puede cambiar el lenguaje del conflicto, pero no elimina la necesidad de la justicia. La justicia no se tiene que eliminar. Y si el fraude evoluciona, el derecho no puede quedarse mirando desde la biblioteca. Debe estudiarse, adaptarse y responsabilidad con un método que sea pragmático. Y señores, para cerrar esta ponencia, la educación no cambia al mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Muchas gracias. Querida Marta, Ahora sí me escuchan. Voy a dar lectura a esta constancia y dice así: la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, a través del proyecto PAPIME PE 303-726, Enlace Jurídico Académico 2.0, Ecosistema Multiplataforma para el Aprendizaje del Derecho, otorga la presente constancia al maestro Franklin Barriga López por su destacada participación en la cuarta conferencia del segundo ciclo de conferencias El entorno de la inteligencia artificial, metaverso y nuevas tecnologías, con el tema litigación en criptoactivos, del asesoramiento preventivo a la judicialización del fraude, misma que se llevó a cabo el día 22 de mayo del año 2026 en la Facultad de Derecho de la UNAM, vía remota. Signan este documento la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, responsable del proyecto, y corresponsable el doctor Ruperto Patiño Manfred. Si son tan gentiles, vamos a darle un aplauso a nuestro ponente. Bueno, yo quiero agradecer enormemente la participación del maestro Franklin Barriga, y el tema que hoy abordó reviste gran importancia en el contexto jurídico contemporáneo debido al crecimiento exponencial de las operaciones realizadas mediante activos digitales y a los retos legales que estos generan en materia de prevención, regulación y persecución de conductas ilícitas. Este espacio académico permite analizar las herramientas jurídicas y técnicas necesarias para asesorar de manera preventiva a usuarios e inversionistas, así como los mecanismos procesales para enfrentar fraudes vinculados con criptomonedas, plataformas digitales y operaciones financieras descentralizadas. Asimismo, contribuyen a fortalecer la formación de profesionales del derecho frente a fenómenos tecnológicos emergentes, promoviendo una litigación estratégica y especializada que responda a las nuevas dinámicas del entorno digital financiero. Por favor, le pedimos a los asistentes que registren su asistencia en la liga que se está dejando en estos momentos, y los comentarios que ustedes deseen hacer, por favor, si nos los ponen en nuestro chat, y posteriormente se los vamos a hacer llegar a nuestro ponente o se les contestará. Muchas gracias por su interés, por su participación, y los vamos a esperar el próximo viernes 28 de agosto para nuestra quinta conferencia a cargo del doctor Paul Enrique Franco, quien nos hablará sobre la jurisdicción algorítmica. Asimismo, les invitamos a estar pendientes de nuestro séptimo seminario internacional de enseñanza del derecho en ambientes virtuales. A continuación, corremos la multimedia con la invitación, si son tan gentiles, y todos sus detalles. Esperamos contar
con su anuencia a este magno evento. Esto se va a realizar en el mes de septiembre, el 7, 8 y 9. Si son tan gentiles, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Excelente ponencia. Excelente ponencia. Gracias. Muchas felicidades. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, Excelente buenas noche. noches. Buenas Gracias, noches. Alma. Bye. Hasta luego, Saludos, Marta. Hasta luego, gracias. Betsy. Gracias. Bye, Sara. Saludos, Almita. Buenas noches a todas y todos.